para mí es un placer volver a saludar a Ruth Zabaleta, a Marcela Guerra y hoy a Adriana Dávila. Muchas gracias, Adriana, senadora del PAN, que nos acompañas. Señoras, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Adriana. Gracias, Adriana. Que además da información fresquísima. Ella estuvo en las negociaciones en Baja California sobre la negociación con los jornaleros. Ahora vamos a hablar de eso. Aquí está el acuerdo firmado fresquecito, pero antes entremos pues con el asunto polémico del día de hoy, que es esta maniobra que hace Marcelo Ebrard para volverse a subir a la candidatura a una diputación plurinominal. El Juanitazo le han llamado a algunos. Carlos Marín dijo, por ejemplo, es una jugada maestra. Otros han dicho es una trampa. ¿Por dónde le entramos? ¿Quién empieza? Yo creo que es una estrategia de él, fíjate, para volverse víctima. Estoy pensando que quiere hacer lo mismo que hizo López Obrador cuando él se hizo la víctima que le quitaron el fuero. O sea, quiere el fuero porque sabe que tiene un problema grave en comprobar la cuestión de la línea 12 del metro y otros asuntos que cerraron para conocimiento público del segundo piso del periférico, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere fuero a fuerza y después cuando todo el mundo diga lo tienen que desaforar para que se cumpla la ley, entonces se va a hacer la víctima y entonces va a querer ser candidato a la presidencia de la República. ¡Wow! Eso se llama estrategia a largo plazo. Eso se llama cinismo, ¿no? Eso se llama ser un cínico. Marcelo es un cínico. Marcelo creo que está acusado de muchas cosas, pero esto me parece inadmisible. La línea 12 del metro que no funcione. A mí lo que me llama la atención es por qué no ha habido una querella en contra de él, pues por todos los por todos los usuarios, Marisa, compañeras. A ver, ¿quién le va a resarcir el daño al millón de personas que se transporta en el metro diariamente de sus casas a sus lugares de trabajo? Esa es una. Dos, ¿qué tipo de corrupción es la que estuvo ahí inmersa en la línea 12 del metro? ¿Qué rendición de cuentas va a hacer Marcelo Ebrard? ¿Y qué cara va a poner como representante de una comunidad o representante en fin, está por un partido, pero de todas maneras, ¿qué cara va a hacer frente a la tribuna? ¿Qué va a decir cuando día con día le estén recordando su ineficacia, su ineficiencia y su irresponsabilidad? Marcelo Ebrard no debe de ser diputado. Bueno, ahí está. Voy a retomar voy a retomar lo que dicen Ruth y Marcela. Es estrategia con cinismo. Okay, es un tema muy simple. Es como dicen, el pueblo es necio y el pueblo me lo pide. Y lo voy a referir al comercial donde dice, seguramente si yo hubiera sido candidato a presidente, tú hubieras votado por mí. Da por hecho que todo el mundo va a votar por él, ¿no? Y que hay un grupo de ciudadanos que se van a manifestar a favor de él. Pero evidentemente, además del fuero, lo que busca es llegar a ser diputado federal. Ya el tribunal se pronunció al respecto. La sala superior ya dio su postura, una postura que además tendría que aplicarse en el mismo sentido. Las impugnaciones de los partidos tendrían que darse y evidentemente Marcelo no podría ser candidato suplente. La ley y la norma establece evidentemente que es un asunto de candidatos. Eres candidato suplente, ya se le aplicó como candidato propietario, como suplente tendría el mismo destino. Si el tribunal es responsable, y si el tribunal si hace una querella, pues no podrá ser. Es un Juanito, bueno, es uno de los impulsores de Juanito. No Marcelo Ebrard es otro Juanito de hoy. Si delante ya no es Marcelo, ahora es Juanito Ebrard. Si llega, no creo que llegue. Juanito. Pero bueno, no creo que llegue. pero a ver, como ustedes son políticas, como maniobra política, ¿es sabia? Ninguna estrategia puede prestarse al engaño. Y eso es un engaño a los ciudadanos. Es yo quiero ser y no importa si soy suplente, después quítate tú que ahí voy yo. Eso es un engaño. En su momento no quiso ser senador, dicho de su propia boquita. Lo recuerdo. Él no quiso porque tenía otros intereses. Ahora el interés de Marcelo es el fuero para tener impunidad por sus andadas con la línea 12 del metro. Bueno, dejamos ahí el tema. Otra noticia bien importante del día de hoy, y Adriana, tú vienes bajándote casi del avión de Baja California, sí. Pues es este primer acuerdo que se logra luego de 2 meses de pelea, de protestas, de manifestación, de exigencias por parte de estos jornaleros de San Quintín que quieren pues que se les retribuya mejor por su trabajo, y se logra un primer acuerdo, 13 puntos bien importantes. Sí. ¿Cómo estuvo? Porque fue larga, tensa, hasta donde entiendo. Sí, más de 18 horas estuvimos ahí en Ensenada, y la verdad es que debo decirte que para mí fue una experiencia evidentemente
muy gratificante. Vimos a la lucha de los jornaleros peleando sus derechos laborales, pero también vimos buena disposición, y lo reconozco, del gobierno federal y del gobierno estatal en esta construcción de acuerdos. Es cierto, es un primer acuerdo luego de 2 reuniones, porque tuvimos una hace 20 días. Esta es la segunda reunión en la que el Senado participa. Los senadores Benjamín Robles, Fidel de Médicis, Víctor Hermosillo, Angélica de la Peña y tu servidora hemos estado participando en contacto con los jornaleros para revisar perfectamente sus demandas. Ayer construimos esto en 18 horas, porque no habíamos tenido un primer acuerdo, la primera reunión no hubo absolutamente nada, más bien fue un asunto de enfrentamientos, y hoy sí logramos, y son derechos fundamentales que tendrían que respetarse. Yo le preguntaría algo a un paso Adriana. importante, Yo te voy a ¿no? preguntar, Sí, por Adriana, ¿te parece correcto que un asunto privado sea manejado públicamente? Primera. Y segunda, ¿por qué el gobierno tiene que formar un fideicomiso, un fondo, algún mandato para establecer algo cuando es correspondencia de los empresarios? Quiero plantearte que si lo aplicamos, si fuera un fideicomiso para los empresarios, yo estaría de acuerdo en que no tuviera que aplicarse, pero este es un fideicomiso que va dirigido a los jornaleros y es para el desarrollo de la zona. Así está establecido en el acuerdo que firmamos el día de ayer todos. Con un fin público. Con un fin público, porque es política pública. Y estoy hablándote de agua potable, estoy hablándote de vivienda, de servicios dignos, entre ellos la vivienda, que para ellos es fundamental, incluso la propia regularización de sus predios, que no está definida. Y eso es fundamental. Entonces, ahí sí tiene una responsabilidad del gobierno federal y el estatal. El fideicomiso está conformado tanto por el gobierno federal como por el estatal. Sin embargo, no se llega a la demanda original, la principal, que era el salario, ¿no? 200 el aumento pesos. al salario. De 120 por jornada, que sigue siendo un inaudito. Hay varios temas. Perdón. Yo también cuestionaría esto. Si en todos los lugares donde hay una injusticia como estas en nuestro país, tiene la gente que manifestarse para que el gobierno interceda por los empresarios. ¿Son empresarios estos señores o son explotadores? Porque tienen que primero pagar lo que deben a la gente que está trabajando con ellos y les está generando riqueza. Y segunda, sí, hay corresponsabilidad de los gobiernos para generar política pública y tener los servicios adecuados. Pero en realidad, en este caso, la demanda original era mejorar las condiciones de salario y creo que esa demanda es la que se debe de cumplir en primera instancia. Estoy de acuerdo con Ruth. Y hubo mucha resistencia en su momento por parte del gobernador Benito Vega. Tampoco es que es muy importante señalar cómo se origina este conflicto. Este conflicto se origina por 2 medidas. Primero, evidentemente, por un pago injusto al salario, por un proceso que pudiera manejarse explotación laboral, que tendría que la Secretaría de Trabajo acreditar, y otro tipo de delitos que se pueden dar ahí, desde violaciones, posiblemente trata de personas, en fin, una serie de condiciones que se da en la zona de los jornaleros agrícolas en Baja California. Pero es un asunto que se da en todo el país, lamentablemente. Ahí está ya, en una de las zonas, y además se da por una representación que ellos consideran no legítima de 3 fuerzas gremiales, de 3 sindicatos, la CROM, la CROC y la CTM. Y ese es otro logro, ¿no? Y ese es otro logro. Ellos dicen, yo no quiero afiliarme. Entonces, parte de los acuerdos es, tú tienes derecho, y la Secretaría de Trabajo acepta, tú tienes derecho a formar un sindicato que te pueda representar en esta legitimidad. Y eso es fundamental. Ese es el origen de veras, porque finalmente tendría que revisarse bajo ese esquema. Ahora, más allá de una resistencia del gobernador o del gobierno federal, lo que sí te puedo decir es que sí me parece que tenemos que apretar, y eso también creo que es una responsabilidad de los legisladores, a los empresarios un poco, para entender, sí es cierto, tienen ellos una serie de asuntos. 90% de los jornaleros agrícolas, dicen ellos, está trabajando por destajo, y 10% de los jornaleros, estoy hablando de un promedio de 20,000, trabajando por salario fijo diario. No gana, dicen ellos, ninguno 200 pesos, ganan más de 200 pesos, 234. Nosotros decimos, está bien, pero entonces genérales a los que están ganando diario ese salario de 200 a ver, nada más una interrupción. Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Ya se nos acaba, pero les voy a decir, nadie puede justificar un daño a los bienes públicos, ¿eh? No, y también, Adriana, lo que vimos nosotros en las imágenes, las condiciones infrahumanas en las que vive la gente, las familias, o sea, las estuvimos viendo en las imágenes, y a mí me parece que también tiene que haber un castigo para los empresarios, porque siempre se les premia. En la Cámara de Diputados y de Senadores hemos impulsado diferentes medidas para estar impulsando la inversión en nuestro país, y no es posible permitir que este tipo de cosas queden impunes. Yo no tengo nada en contra, ni conozco a los empresarios, pero me parece que también ellos deben de poner en la mesa. Pues hay que conocerlos. No, bueno, te quiero decir, parte de los acuerdos es justamente tener una reunión con ellos para establecer esos mecanismos. Nos quedan 3 minutitos. Prefieren morirse. 3 minutitos. La 2 frontera. temas así de volada. Se autodestapan tanto Mario Fabio Beltrones como Ricardo Anaya para presidir sus partidos, el PRI y el
PAN. ¿Cómo la ven? Pues antes nadie se movía para salir en la foto y hoy todos se mueven para ser presidentes en los partidos. Bueno, pues ahora hay que ver quién más se va a moverse. juntar. Mario Fabio es un político de experiencia en el gobierno, de experiencia en la política. Es un líder, ya lo ha probado, bien por Mario, pero yo creo que hay que esperar un poco, ¿no? Sí. No será el único. No, nada Nada está definido. A mí me parece que primero tendrían que preocuparse los presidentes y los políticos de los partidos en encauzarse a la función pública, de servicio público, los que tienen cargo, en el caso concreto de Ricardo, que tiene un Y a cargo ganar como las diputado. elecciones. Segundo, también bueno, a ganar primero las elecciones, hay que porque es ganar parte de las la corresponsabilidad. Y segundo, tendríamos que dejar que los tiempos vinieran para la elección de los candidatos. Yo te podría decir, ahí hay otros candidatos y candidatas. Margarita Zavala, se ha hablado de ella, por Se lo ejemplo. preguntamos la semana pasada y no nos quiso. A ver, pero una soltar. pregunta, si no la dejaron ser diputada, ¿ustedes creen que la va a dejar Madero transitar por la vía esto del no se puede partido? pedir permiso. Exacto. Tienes Ese que es un avanzar. tema, ese es un Para buen esto no tema. puedes pedir permiso. Por eso se la adelantaron. Oigan, y ya para irnos, el tuit del hijo de Cocoa, el lamentable, tuvo incluso que disculparse, escribió: las niñas del PRI son guapas, se verían mejor sin chon, pero ahora nos dice Margarita, eso... Adriana. Perdón, Adriana, tiene tiene pasado inmediato y es pues digamos un meme bastante feo que le hicieron a Cocoa, ¿no? Mira, las mujeres sufren violencia en términos electorales de todo tipo. Cocoa no es la excepción. Quienes hemos sido candidatas en otros momentos también lo hemos sufrido. Y creo que sin disculpar lo que Esteban, y que además ya se disculpó por este tema así, a ella le sacan un meme muy lamentable, muy triste, porque me parece además una estrategia que no abona a construir en un estado como Michoacán mejores condiciones. Porque claro, ni como mujeres, ni como hombres, ni como nada, ni como la política, ¿eh? Porque finalmente el tema de la política es lo que tendríamos que estar privilegiando, de darle altura, y no le estamos dando esta altura a la política. Pero hay que explicarle al público que el candidato del PRI es Chon Orihuela, claro. Y se ha popularizado mucho ese apodo. Chon es Concepción Orihuela. Incluso hay bueno, no es meme, es una broma en el Senado que dice: las mujeres están más seguras con Chon que sin Chon. Eso es una broma. Pero esta reacción no hay que dejar de... Pero sí es muy delicado hacer ese tipo de cosas, porque es una candidata, es mujer y no debe de ver. Sí, pero no hay que desconocer también que fue una reacción sexista también, o sea, porque pudo haberlo hecho con hombres, o sea, no con las niñas, ¿no? Niños a lo mejor, o sea, no sé. O sea, también hay que ver que es una reacción de venganza sexista. No hay que disculpar, hay que entender que hay una circunstancia también legando la afinidad familiar. Hay que hacer que no política es de altura. Exacto. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con la política de altura. Adriana, muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy. Nos vemos mañana, 7:30, y chicas, nos vemos como siempre el jueves. Gracias. Gracias. Gracias.